Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Vamos a ir a esa porción de la palabra en Lucas capítulo 2 y versículo 7. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El nacimiento de Cristo está reflejado en este verso bíblico del capítulo 2 de Lucas y versículo 7. Sin embargo, en Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 25, comienza a hablar sobre lo que iba a pasar, sobre el nacimiento, lo que vendría. Y allí, antes de entrar aquí en Lucas, quiero leerles rápidamente allí en Mateo, capítulo 1 y verso 18, cuando dice: el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que el nacimiento de Jesús fue uno de los acontecimientos más convulsivos y perturbantes en toda la historia. El nacimiento de Jesús fue del Espíritu, dice el verso 18. Y esto ha sido siempre un dilema para las religiones y para muchos. La Biblia dice en el verso 18: el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nunca antes nadie había nacido del Espíritu Santo. Nunca antes había sucedido esto. Aquí solo se puede aceptar o rechazar la evidencia de la Escritura. La Biblia es clara en lo que dice. Dice ahí el verso 18: antes que se juntasen, se halló que María, hablando de María, había concebido del Espíritu Santo. Aleluya. Mire, la palabra Cristo y la palabra Mesías significa lo mismo. Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega. Las dos se refieren a la misma persona y significa lo mismo: el ungido. Así que en el tiempo de Jesucristo, la gente deseaba fervientemente que el Mesías que estaba prometido, que estaba profetizado, viniera. Las personas estaban fervientemente esperando esto. La carga de la vida que tenían era dura.
era pesada la carga. El nacimiento de Jesucristo causó una crisis en la vida de José. Piense por un momento ponerse en esa posición. Podemos entender la profundidad del sufrimiento de José. Podemos entender la tribulación de José ante tal situación. ¿Cómo estaría José atribulado por lo que ahora estaba viendo? Estaba entre la espada y la pared, porque estaba entre obedecer la ley de aquel tiempo, que podía llevar a María ante las autoridades, y la ley en aquel tiempo decía que debía ser apedreada, o podía amarla o demostrar su amor por ella. Estaba entre dos aguas. ¿Qué hacía José? Sin embargo, José no tomó la decisión de levantar calumnias contra María. Si analizamos esto, nos damos cuenta cómo este hombre tenía su corazón lleno de amor. Cuando alguien tiene su corazón lleno de amor para Dios, se aparta a solas a hablar con Dios. José fue a buscar el rostro del Señor. Fue a buscar dirección de Dios. Fue a orar. Y muchas veces nosotros, cuando vemos un problema en una persona, en un hermano, en alguien, de inmediato lo que vamos es hablar, en vez de irnos a orar y buscar dirección del Señor. ¿Sabe que en Gálatas capítulo 6 y versículo 1 la Biblia dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que existe una forma para contrarrestar las críticas y la murmuración. Hay una forma que contrarresta eso cuando usted se entera de algo. Y la manera es meterse a buscar de Dios dirección del Señor. Meterse a buscar de Dios para que Dios esté obrando. Ahora, ya en Lucas, donde comenzamos nosotros, vemos que en ese versículo 7 del capítulo 2, está hablando: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y es asombroso el lugar de nacimiento del Mesías. Jesucristo no nació en un ambiente confortable, no nació en un hogar confortable. Jesús no nació en una casa llena de lujos. Nació en un establo y fue puesto en un pesebre. Allí en un establo, el nacimiento del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dijimos que el nacimiento es cubierto por este verso bíblico. Nació en un maloliente establo. Desde su mismo nacimiento fue ignorado y fue rechazado por los hombres. Desde que nace, los hombres lo rechazan. Y hoy en día seguimos con esa misma tendencia, o usted ve allá afuera la misma tendencia. ¿Cómo rechazan al maestro? María estaba por dar a luz y no había lugar en el mesón, en la posada, para que se quedara. Estaba por dar a luz y no había espacio para que estuviera en aquel lugar. No había espacio para que se quedara con tranquilidad. Nació en soledad, lejos de la gente. El niño nació en humildad. El nacimiento de Jesucristo había sido profetizado cientos de años antes. En el Antiguo Testamento,
las profecías se inclinaban o se dirigían al nacimiento del Mesías. En Miqueas capítulo 5 y versículo 2 especifica el lugar de nacimiento donde vendría el Mesías. Dice en Miqueas capítulo 5 y versículo 2: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. De manera que la Biblia está enfatizando que allí dio a luz al primogénito en un establo y lo puso en un pesebre. Queremos destacar primeramente el nacimiento de Cristo. Queremos destacar por la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios. Y lo que está escrito en la Biblia, nosotros lo creemos. Así que dice el verso 7 que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Todo estaba lleno. Ahora dice el verso 8, dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Porque el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Algunos creen que un ángel nunca se le hubiese aparecido a los pastores literales, a los que estaban pastoreando las ovejas en el campo. Y algunos dicen que esto era imposible que pudiera ser, porque era poco común encontrar a los pastores o a un pastor alabando y adorando a Dios. Así que los estudiosos religiosos sacan sus conclusiones y dicen: no puede ser, porque no se le iba a presentar un ángel para anunciar el nacimiento de Cristo a unos pastores que no buscaban de Dios. Cuando analizamos esta porción bíblica, lo que Dios hace, el primer mensaje de su Hijo, Dios lo da a pastores comunes, que eran hombres considerados pecadores. Eran hombres considerados que no buscaban de Dios. Sin embargo, el primer mensaje se lo da Dios a estos pastores. Por eso muchas veces los religiosos no pueden entender cómo es que usted está buscando de Dios. Porque aquí hay algunos que eran bastante tranquilos, pero otros eran bastante revoltosos. Y muchas veces las personas de allá afuera dicen: ahora te estás escondiendo detrás de una Biblia. Ahora estás yendo a la iglesia, ahora estás diciendo que eres cristiano. ¿Cómo Dios va a llamarte si todo lo que ha sido un desajustado toda su vida? Pero es que ahí está la gloria del Señor. Es que ahí está el Señor tomando lo vil y lo menospreciado del mundo. Es como Dios toma a una persona y la transforma. Es como el poder del Espíritu Santo toma a una persona y comienza a tratar con su interior. Toma a una persona que estaba hundido en los vicios y lo levanta. Y va rompiendo vicios y lo va enseñando. Inclusive lo enseña hasta hablar, a caminar, a comportarse. Ya no hablas igual que antes. Ahora hablas otro idioma y no es ni inglés ni español. Ahora hablas el idioma cristiano. Aleluya. Ahora hablas diferente. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mire, el verso 9 dice: y he aquí se le presentó. Estamos en Lucas capítulo 2 y verso 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Estos pastores estaban allá en el campo, y ahí se le presenta el ángel, y era resplandeciente. El mensaje que el ángel le da era un mensaje de aliento y un mensaje de buenas noticias.
los estaba alentando, proclamó el nacimiento del Mesías y les ordenó, vayan a visitarlo. Proclamó que el Mesías había nacido y le ordena que fueran. Mire, en el verso 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Entonces el nacimiento de Cristo trajo noticias nuevas de gozo que había en el corazón, que será, dice, y después sigue, dice, que será para todo el pueblo. Así que el gozo no solamente era para los ángeles, sino que era para todo el pueblo. Estaba anunciando, son buenas noticias y son noticias de gozo. Cada vez que llega este tiempo, escuchamos algunos argumentos en contra de la Navidad. Escuchamos inclusive pastores saliendo por medio de comunicación hablando en contra de la Navidad. Y el enemigo le ha gustado eso. Que el Señor los reprenda. Porque pone entonces a unos cristianos que creen en la Navidad, otros que no creen en la Navidad, y forma división dentro del pueblo de Cristo. Aleluya, gloria sea al Señor. Debemos de mencionar un hecho claro, que Jesucristo en verdad no dispuso que nosotros celebráramos su nacimiento como tal. Él no dejó eso escrito como tal. Pero sí lo que hizo fue que nosotros conmemoráramos su muerte redentora, y con ese propósito se instituye la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11 y verso 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesucristo nació para salvar a los pecadores. El nacimiento de Cristo fue para salvar a los pecadores, pero no nos salva el nacimiento en sí, sino lo que nos salva es la muerte y la resurrección. Pero tiene que haber nacido. Porque si no nace, pues entonces, ¿cómo va a morir y va a resucitar? Así que en 1 Corintios 15:3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En los primeros tiempos comenzaron a conmemorar el nacimiento de Cristo en el segundo siglo después de la ascensión de Cristo. Unos comenzaron a conmemorar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Otros comenzaron a conmemorarlo el 6 de enero, otros el 2 de febrero, otros el 25 de marzo. No sabían bien la fecha del nacimiento. No sabían bien cuándo fue la fecha en que Cristo había nacido. Y definitivamente, hasta el día de hoy, es con exactitud la fecha en que Cristo nació, pues no se sabe con exactitud. Y no quiero que usted se me confunda con esto. Lo cierto es que Cristo nació. Lo cierto es que Cristo nació. Posteriormente se fijó la fecha del 25 de diciembre. Muchos comienzan y dicen que esto no puede haber sido la fecha. Y comienzan a buscar el por qué no fue esta la fecha del nacimiento de Cristo. Y es probable que tengan razón de que no haya sido la fecha. Pero para nosotros lo importante no es la fecha, sino lo que conmemoramos. Porque si hemos visto ya que Jesucristo nació, y nació en Belén de Judea, que Jesús nació, si vemos eso, si fue el 25 de diciembre, o si fue el 6 de enero, o el 2 de febrero, o el 25 de marzo, la fecha no le quita ni le añade al propósito por el cual Él nació en Belén. La fecha no le está quitando absolutamente nada al propósito del nacimiento de Cristo. Porque lo cierto es que Cristo nació un día
en nuestros corazones. Y si Satanás tiene sus días que no le pertenecen, que se los ha tomado, ¿cómo nosotros no vamos a exaltar a nuestro Dios? Aunque todos los días son días de exaltar a nuestro Dios, pero en estos días todo el ambiente cambia. Aleluya. Gloria sea su nombre. Fíjense, lo que se opone no es tanto a la fecha, los que se oponen a ese tiempo no es tanto a la fecha, sino es a la conmemoración del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Se oponen a esa conmemoración, a que se conmemore que Jesucristo nació. Y hay una oposición tremenda en eso. Algunos dicen que la Navidad es una fiesta pagana y por ahí es que se agarran. Pero en esto que hemos leído no hay ningún aspecto que se relacione con el nacimiento del Mesías que está en la Escritura, que tenga un carácter pagano. Lo que sucede muchas veces es que probablemente la persona que empieza a buscarle el carácter pagano, su mentalidad sea de paganismo. Así que probablemente la mentalidad de esa persona sea diferente. Es cierto que el mundo ha tratado de confundir. Es muy cierto que el mundo ha tratado de confundir el significado de la Navidad y han puesto a Santa Claus, por ejemplo, para que le pidan a Santa Claus. Para cambiar el verdadero significado de la Navidad. Y el mundo trata de hacerlo. Los inconversos, por ejemplo, aprovechan la Navidad para emborracharse, para hacer sus fiestas mundanas terribles. Y muchas veces hay cristianos que también se desvían en ese tiempo. Siempre en este tiempo de Navidad nosotros vemos que hay personas como que desaparecen y después regresan 2 o 3 meses después. Hubo un tiempo que empezaron a atacar porque si ponían un arbolito de Navidad y ponían un arbolito, que eso era porque en los lugares altos iban y adoraban los baales en los árboles y comienzan a poner una serie de puntos que dejan a cualquiera confundido. Cuando hablan de un arbolito, cuando hablan si pones un arbolito, eso es del paganismo, porque los árboles, ahí lo que hacía era que venían y adoraban los paganos y ahí adoraban el pueblo cuando se desvió, adoraba a los dioses falsos debajo de los árboles. Nosotros sabemos que Satanás no inventa nada, lo que hace es imitar. Porque si nosotros en la Biblia buscamos, nos damos cuenta que el primero que siembra un árbol fue Abraham y adoró. No adoró al árbol, adoró a Dios. Y quiero mostrárselo por la Biblia en Génesis capítulo 21. En Génesis capítulo 21 y versículo 33. 21:33 dice: y plantó Abraham, había hecho un pacto Abraham, un pacto en Berseba y con Abimelech. Y entonces en el verso 33 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, el Olán. Allí entonces vemos que después de eso pues empezaron a adorar debajo de los árboles las falsas doctrinas. Y muchas veces dice, bueno, si ellos adoraron debajo de los árboles, ¿por qué nosotros tenemos que poner un arbolito? Si usted quiere ponerlo, póngalo. Si usted no lo quiere poner, no lo ponga. Si usted se siente cómodo poniéndolo, póngalo. Si usted se siente incómodo, pues no lo ponga. Pero no critique al que lo pone. Porque si usted va al término de que en los árboles adoraban los falsos, a los falsos dioses, a los baales, debajo de los árboles, y por eso usted no pone un arbolito, si se va en ese término, pues entonces a partir de hoy no se coma más una gallina. Porque los santeros sacrifican gallinas a Satanás. No, es más, usted no puede comerse un bistec. No podrá comerse un arrocito, frijol y picadillo. No puede comerse un bistec porque quiero que usted entienda esto. En la India,
Las vacas son sagradas. Pero usted ve ahí una vaca por la calle y nadie la toca porque en esa vaca puede haber reencarnado la abuelita. Y no las tocan. Entonces, si usted se va al mismo término de los arbolitos, cuando adoraban los dioses falsos, tendría que irse también y no comerse un bistecito. No comerse una carne porque no comerse una gallina porque son dedicadas para Satanás, algunos la dedican. O es más, si usted chequea su billete, el dinero que usted tiene en el bolsillo, tiene que ver que tiene unas imágenes un poquito raras. Tiene unos ojos raros, tiene ciertas cosas que eran adoraciones paganas. Claro, a los que están en contra de la celebración del nacimiento de Cristo, no le conviene hablar estos puntos, porque no podemos tomar una parte de la escritura y seguir una parte y dejar otra y no seguirla, o agarrar un texto y sacarlo de contexto. Y muchas veces decimos, pastor, es que eso de las luces es pagano. Pero cuando nosotros analizamos la palabra del Señor, vemos que estos son dogmas de hombres poniendo esto. Son conceptos de hombre que quieren ponerlo y quieren hacerlo de esa manera. Porque el mismo Israel instituyó una fiesta llamada la dedicación del templo. Y es lo que se conoce como Hanukkah. Que usted ha escuchado sobre esas festividades. Y se conoce como la fiesta de las luces. Así que no viene del paganismo esas luces. Y fue instituido en el año 164 antes de Cristo, cuando fue recobrada la independencia judía del dominio greco-sirio. Y una vez esto fue recobrado, el templo de Jerusalén fue restaurado. Comenzaron a restaurar ese culto nuevamente porque el templo había caído anteriormente en manos de paganos. Pero ahora había sido recobrado y esta fiesta comienza el 25 de diciembre y duraba 8 días. En esos 8 días, en estos días, se hacía una gran iluminación en el templo y en todas las casas. Porque la tradición cuenta que cuando en el templo se restaura, entonces comenzaron a encender el candelero. Y solo había una redoma de aceite. Y este aceite se supone que iba a durar para un solo día. Pero milagrosamente duró 8 días. Y entonces lo que hicieron fue que al hacer este milagro se ordenó alumbrar el templo y las casas por 8 días. Muchas veces hablan de los regalos de Navidad. Es cierto, hay personas que se desviven, que no comen, que pierden, que se quedan sin dinero para seguir viviendo porque tienen que regalar. Y eso no es correcto. Sabemos que no es correcto. Pero si usted siente en su corazón y puede hacerlo, hacerle un regalito a alguien, hágaselo. Hágaselo. Porque uno de los puntos que tocan en contra de la Navidad son los regalos. Y empiezan a buscarle la quinta pata al gato de cuando los hombres sabios llegaron y le regalaron a Jesucristo el oro, el incienso y la mirra. Le buscan la interpretación de una cosa y la interpretación de otra. Pero lo cierto es que llegaron y se lo regalaron. Lo cierto es que llegaron y le hicieron regalos. No fueron los pastores que leímos, no se confunda. Leímos los pastores que tuvieron la revelación del ángel, vino, les reveló al Señor y fueron entonces. Y cuando llegaron estaba Jesús en un pesebre. Y muchas veces, si usted está un poquito confundido, agarra a los hombres sabios, lo que le dicen los magos, le dicen los 3 reyes magos. Pero agarran a estos hombres sabios y lo llevan al pesebre llevándole regalos a Jesucristo. No fue al pesebre. Cuando estos hombres sabios llevaron regalos,
Ya Jesucristo no estaba en el pesebre, estaba en una casa. Así que aparentemente no había acabado de nacer. Se cree que estaba en más de un año porque Herodes después mandó a matar a los niños menores de 2 años. Así que puede haber sido 1 año o 2 años después del nacimiento de Cristo que llegaron los hombres sabios, lo que usted conoce como los Reyes Magos. Los que fueron al pesebre fueron los pastores. Que esto no se lo olvide más usted si está empezando, para que nadie lo confunda. Así que cuando usted analiza todo esto, se da cuenta de que los que están en contra de la Navidad, los que están en contra de que se celebre, en realidad están en contra del nacimiento de Cristo. Y si usted busca las raíces de esas personas, tienen que venir de algún tipo de religión que le enseñaron eso anteriormente. Aunque se hayan convertido y quieren traerlo nuevamente a la iglesia. Porque todos los que están contra Cristo no celebran Navidad. ¿Usted ha visto un musulmán celebrando Navidad? Claro que no lo celebran si no creen en Cristo. Al contrario, están en contra de la Navidad. ¿Usted ha visto un testigo de Jehová celebrando la Navidad? No lo va a ver. ¿Por qué? Porque están contra Cristo. Los mismos judíos, los religiosos y los que se criaron en Cuba saben que también allá en una ocasión quitaron todas las Navidades. En las escuelas no permitían que se hablara. Es más, hablaban en contra de Jesucristo. Porque todos los que están en contra de Cristo, entonces estos están en contra de que se celebre el nacimiento de Cristo. Y nosotros no nos vamos a unir con los que están en contra de Cristo. Nos vamos a unir con los que verdaderamente creen que Cristo nació. Que Cristo nació en nuestros corazones. No vamos a apoyar lo que los musulmanes han tratado de meter y lo han metido y han engañado contra de la Navidad. No vamos a apoyar a los testigos de Jehová que no quieren que se celebre la Navidad. No vamos a apoyar a los palestinos en su pensamiento en contra del nacimiento de Cristo. Si se convierte en gloria al Señor, pero vamos nosotros a seguir con lo que creemos, que Jesucristo nació, que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó de los muertos, que nos salvó, que su sangre nos limpia de todo pecado. Aleluya. La Navidad proclama un mensaje a todo ser humano. Ahí en Lucas, donde estuvimos, capítulo 2 y versículo 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Era para todo el mundo. El ambiente en la Navidad cambia, iglesia. Si usted nota en este tiempo como que todo cambia. Sí, hay muchas personas que están afanados, que están corriendo, que están equivocados, que celebran el cumpleaños sin el cumpleañero. Usted no puede celebrar el cumpleaños de alguien si él no está. Hay personas allá afuera que en verdad parece que están celebrando y no saben ni qué están celebrando. Si usted le pregunta, en realidad no saben ni qué están haciendo. Pero usted sí que ha sido llamado por Dios. Usted sabe que el verdadero significado de la Navidad es Jesucristo. El verdadero significado de la Navidad es Jesús de Nazaret. Es que Cristo tocó nuestras vidas y tocó nuestros corazones. Mire, dice ahí el capítulo 2, versículo 17, dice, cuando fueron ya a ver al niño, dice: y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Para algunos, Cristo todavía no ha nacido.
Para algunos Jesucristo no ha nacido todavía y para algunos no pueden ver el concepto de la Navidad. No tienen la luz de Cristo. Y es terrible cuando usted ve a la persona tratando de celebrar lo que no conocen de celebrar. Cuando usted ve a las personas que en vez de celebrar en el orden de Dios el nacimiento de Cristo, usted lo ve emborrachándose, perdiéndose en el mundo, terminando con esas borracheras, con destrucciones de familia, fajazones, pleitos, guerras entre uno y el otro. Porque el enemigo de las almas es un mentiroso y quiere imitar las cosas de Dios y empieza a tergiversar las cosas de Dios y empieza a confundir a muchos. Pero el hecho no quita de la bendición que hay en este tiempo. Las familias se unen, las familias se comunican, se visitan, se apoyan unos a otros. Y eso es un paso positivo. Eso es un paso bueno. Pero los que se desvían totalmente para celebrar las Navidades, pues ahí hay un problema. Hoy puede ser el verdadero día del nacimiento de Jesucristo para nuestras vidas. Si Jesucristo no ha nacido en tu corazón, entonces no vas a poder entender el significado de la Navidad. Si Cristo nació en tu corazón, hay un significado poderoso y hay un propósito por el cual celebramos el nacimiento de Cristo. Si es el 25 de diciembre, gloria a Dios. Si es en marzo, gloria a Dios. Si es en agosto, gloria al Señor. Para mí es un 26 de diciembre. Pastor, usted está cambiando la fecha. No. Ese es el día que Cristo tocó mi corazón. Un 26 de diciembre. Ese fue el día que Cristo tocó mi vida. Abrí mi corazón para el Señor. Ese es el día que me rendí a Cristo. Ese es el día que pude sentir que Cristo nació en mi corazón. Aleluya. Yo no sé cuánta duda puede llegarte en este tiempo y cuántas luchas debes de tener el mundo tratando de alarte. Las festividades paganas, aquellos que van a celebrar en estos días, tenga mucho cuidado donde usted celebra. Tenga mucho cuidado donde usted se mete. No se contamine con las cosas del mundo. No se contamine con las cosas de allá afuera. Usted ha sido llamado para el Señor. Dios te ha llamado a vivir para Él. Dios te ha llamado como santo de Él. Y santo significa que te ha llamado, te ha apartado del mundo. Cuando te contaminas con el mundo, entonces las cosas cambian. Muchas veces piensas que es normal estar en esa actividad donde están fajados las personas, donde están la borrachera, las drogas, etcétera, etcétera, y te sientes como si nada. No, necesitas que Dios te revele, necesitas que Dios te hable, que Dios te diga, así no es que quiero que tú celebres mi nacimiento, porque te estás contaminando con el mundo. Usted ha sido llamado para servir a Dios. Ha sido llamado para estar sirviéndole al Señor Jesucristo. No vea las cosas del mundo normal. Hay personas que poco a poco están viendo toda esa mundanalidad normal, porque ya te has acostumbrado, estás constantemente con lo mundano y no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas. No hay nada, iglesia, para eso. Si te contaminaste, vuelve a Cristo. Y si te desvías, que esperamos que eso no sea así, no sigas huyendo, vuelve a Cristo. Su salvación costó cara. La salvación suya costó sangre, y una sangre perfecta en la cruz del Calvario. La salvación que Dios te ha regalado costó un precio. Usted fue comprado por Jesucristo. Y no fue comprado por dinero, fue comprado a precio de sangre. Jesucristo derramó su sangre para salvarte, para perdonar tus pecados ahí en la cruz del Calvario. Cuando te quieran contaminar, cuando te quieran meter en esa dirección, empieza a pensar en el gran amor de Cristo para usted. Con cuánto amor Cristo fue a la cruz del Calvario entregando su vida para salvarte. Y ya Cristo tocó tu corazón. Ya no eres igual que los de afuera. Los que están allá afuera
no saben lo que están haciendo. Pero Dios te dice en este día, sepárate de lo mundano. Quítate de ahí. Hay beneficios, hay bendición para tu vida. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.